Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Ya estamos ahí con el texto en la pantalla. Y quiero en esta mañana hablar de 4 personajes, de una manera muy breve, pero que representan en cierta manera todo lo que fue la monarquía en Israel y que representan más de 120 años de historia del pueblo de Israel como tal. Un tiempo el cual Israel vivió y experimentó tal vez sus años dorados, sus años más gloriosos, sus años más hermosos, pero que también después de acabar todo este tiempo sucumbió frente a algunas malas decisiones de algunos de ellos. Y quiero hablar de 4 personajes que espero que al finalizar la predicación o el sermón usted pueda tal vez identificarse por lo menos con alguno de ellos, o por lo menos con uno de ellos, y pueda tal vez mirar los defectos de los otros, y pueda aprender, y pueda realmente tener una conexión y una idea con relación a lo que Dios quiere. Dios quiere para nosotros cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Dice allí, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Estamos hablando de 1000 mujeres. No era musulmán por si acaso, era un judío, un hebreo, ¿no? Y por si acaso la Biblia no apoya, ¿no?, a las muchas mujeres. Esto fue un asunto de apostasía aquí tremendo. No se anime ni se alegre por eso. Y cuando Salomón, dice la Biblia en el versículo 4, era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Usted no va a terminar mal cuando dicen amén. Usted va a comenzar bien y va a terminar bien. Estoy hablando de estos personajes porque tal vez se puede considerar la época más gloriosa que pudo haber tenido el pueblo de Israel. Fueron más de 120 años de monarquía. En su orden vino primero Saúl, luego vino David, luego vino Salomón y luego vino Roboam. Y quiero hablarte de estos 4 personajes en un orden que lo he colocado allí en el sermón para poder entender un poquito algunas cosas que ellos perdieron, que las tuvieron en sus manos, pero que las perdieron. Yo creo que a veces Dios coloca en nuestras manos cosas grandes y maravillosas. A veces Dios coloca en nuestras manos grandes recompensas y grandes bendiciones, pero que por algunos errores, por algunas faltas de sabiduría, por algunas faltas de entendimiento, muchas veces perdemos, y algunas veces nos quejamos y nos decimos y le decimos a Dios: perdón, fue tu culpa, fue tu responsabilidad, tú nos diste. Y usamos a veces hasta textos bíblicos y decimos: Jehová Dios dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces no era la voluntad de Dios que nosotros perdiéramos esas bendiciones. No era la voluntad de Dios que nosotros perdiéramos algunas grandes cosas que Él había puesto en nuestras manos. Dios ha puesto cosas tremendas en sus manos y en mis manos para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea bendecido. Dios ha colocado en sus manos ministerios, dones, talentos, cosas increíbles y grandes que las va a usar usted para que el nombre del Señor sea conocido por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Hay un propósito grande en lo que Dios ha colocado en su vida, pero muchos han perdido esto. Muchos han desperdiciado esta oportunidad. Y quiero comenzar hablando de Salomón, porque evidentemente Salomón fue un hombre que fue establecido por Dios para el asunto del reinado allí en Israel. Un hombre que reinó 40 años.
un hombre que evidentemente recibió cualquier cantidad de bendiciones, recibió cualquier cantidad de riquezas, recibió cualquier cantidad de conocimiento, un hombre del cual se dice que escribió más de 3,000 proverbios, un hombre del cual se dice que era experto en botánica, era experto en conocimiento de animales, era un poeta de una manera increíble, un hombre que tenía conocimiento en diferentes ciencias, no era un hombre común y corriente, era un hombre muy extraordinario, un hombre del cual la gente venía de diferentes lugares y de diferentes sitios a escuchar la sabiduría con que Salomón hablaba. No era un hombre ordinario, era un hombre extraordinario. Dios había colocado sobre su vida una sabiduría de un tamaño tremendo e increíble para resolver conflictos y para hacer justicia de una manera increíble. Él había orado a Dios para que Dios le diera la sabiduría para poder guiar al pueblo, y Dios le dio mucho más que eso. Dios le dio abundantes riquezas y le dio cosas increíbles que él no pudo manejar al final de su reinado. Tal vez muchos hemos escuchado el pasaje o el momento de la vida en el cual Salomón es un hombre muy sabio y dice muchas cosas con sabiduría, pero tal vez muy pocos hemos leído con relación a estos pasajes últimos de la vida de Salomón, que nos hablan con toda la apostasía y con toda la dificultad que terminó Salomón. Salomón terminó muy mal su reinado. La Biblia dice que aquel hombre tuvo alrededor de 1,000 mujeres por hacer conexiones con hombres, por hacer conexiones con reyes. Él perdió la conexión más importante de todas, perdió la conexión divina, perdió la conexión con Dios, la conexión que lo había catapultado a la bendición, la conexión que lo había catapultado hacia el éxito, la perdió. Y número uno, este hombre, Salomón, perdió algo que usted y yo nunca debemos perder: perdió la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Algo que usted y yo jamás debemos perder. La Biblia dice que habían ciertas recomendaciones para los reyes, y una de ellas era no tener tan gran cantidad de mujeres. Otra de ellas era no esclavizar a cierta clase de personas y tener ciertos cuidados. Pero la Biblia dice que Salomón poco a poco fue excediendo en sus lujos, fue excediendo en su ostentosidad, fue excediendo en su extravagancia, fue excediendo en muchas cosas. Y cuando se dio cuenta, evidentemente, tenía el momento más glorioso de Israel, porque había conquistado todas las naciones alrededor, había conquistado todas las naciones vecinas, pero había perdido la conexión y la comunión más importante. Había adquirido comunión con reinos, había adquirido comunión con algunas regiones vecinas, había adquirido la conexión tremenda con estos reinados, pero había perdido la conexión con Dios. ¿En qué momento Salomón perdió la conexión con Dios? ¿En qué momento Salomón perdió el contacto con Dios? ¿En qué momento Salomón se descuidó en su vida y comenzó a dejarse llenar de otro tipo de conexión? En las manos de Salomón no fue solamente la herencia de su padre David. Lo que Dios puso en las manos de Salomón era el destino de todo un imperio. Lo que Dios puso en las manos de Salomón era la capacidad y la sabiduría de poder atraer al mundo hacia los pies de Dios. Era la capacidad, el don y la facultad de poder hacer que la gente se allegara a Él y Él poder compartir en cierta manera el reino de Dios como tal. Pero en sus últimos años Salomón no pudo hacerlo. En sus últimos años sus conexiones y su comunión no fue la más correcta con Dios, y esto lo llevó a tomar errores tremendos. No permita que las conexiones o la comunión que usted tenga con otras personas le dañe su comunión con Dios. Si usted tiene la comunión con Dios, valórela como lo más importante en su vida, porque la comunión con Dios le va a llevar a comunión con otros. No valore la comunión con otros por encima de la comunión con Dios, porque si algo perdió Salomón fue esa comunión con Dios, y eso por esa razón cometió tantos errores. Pero cuando usted y yo mantenemos una comunión diaria, constante, continua, fluida con Dios, esa comunión nos va a llevar a hacer grandes cosas. Esa comunión con Dios nos va a llevar a romper cosas tremendas, nos va a llevar a éxitos increíbles, nos va a catapultar a cosas que tal vez usted nunca imaginó. Hay muchos aquí en esta mañana que están soñando con un ministerio. Hay muchos aquí en esta mañana que están soñando con algo grande para Dios. Yo no sé si es así o no es así. Hay muchos aquí en esta mañana que están soñando con hacer cosas tremendas, que están
orando a Dios para que Dios los levante en su vida ministerial. Hay muchos aquí que están soñando con hacer algo grande, que se destaque para el resto de sus días. Yo quiero decirle que lo vas a lograr en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vas a llegar a esa meta, vas a llegar a ese objetivo, siempre y cuando tú mantengas la conexión con Dios, siempre y cuando mantengas la comunión con Dios. No dejes que tu mente te juegue una mala pasada, no dejes que tu mentalidad cambie. Mantente en comunión con Dios. Libro de Reyes, capítulo 12, un poquito más adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 12. El segundo personaje es el hijo de Salomón, Roboam. Era prácticamente el sucesor al reino, a quien le correspondía reinar. Era para quien estaba destinado toda esta fortuna, por así decirlo, que había amasado Salomón en cierta manera. Un hombre que estaba destinado para el éxito, que estaba marcado para el triunfo. Un hombre que solamente tenía que administrar en cierta forma lo que ya Salomón había manejado, lo que ya Salomón había preparado, lo que ya Salomón había administrado. Pero la Biblia dice que cuando Roboam comenzó a reinar, fue un hombre que pidió consejo porque el pueblo estaba bajo un pesado yugo. Parece ser que Salomón había incrementado los impuestos y la gente estaba cansada de los impuestos, la gente estaba cansado del yugo de pagar impuestos. Evidentemente Salomón fue muy rico y expandió el imperio, pero mucho de ello fue a causa de los duros impuestos que Salomón estableció. Por esta razón Roboam tenía que haber en cierta manera disminuido el yugo, haber disminuido los impuestos para que este pueblo lograra otra vez encaminarse y estuviera tranquilo. Pero Roboam perdió algo. Roboam perdió algo tremendo que usted y yo no podemos perder. Roboam perdió la compasión por las personas. Roboam perdió esa compasión por su propio pueblo. Roboam perdió esa compasión por la gente que había estado con él, la gente que era su propia gente. Roboam no logró conectarse y perdió la compasión. La Biblia dice que él comenzó a escuchar los consejos y escuchó los consejos de la gente anciana, y la gente anciana le dijo: mira, tienes que quitar un poco el yugo, tienes que aminorar la carga, tienes que alivianar los impuestos, porque si no esta gente no va a andar, esta gente no va a caminar. Pero la Biblia dice que él tomó consejo de los muchachos, los que se habían criado con él, y les dijo: ¿ustedes qué piensan? ¿Qué consejo debo tomar yo? Y la Biblia dice que estos jóvenes le dijeron: no te preocupes, yo sé que este pueblo les ha dicho que disminuya algo del yugo, pero tú no vas a hacer así. Tú vas a aumentar el yugo, tú vas a aumentar los impuestos para que esta gente entienda quién está gobernando, para que esta gente entienda quién es el rey, para que esta gente comprenda quién es el líder aquí. Pero en la vida cristiana no se trata de decir: aquí está el rey, aquí está el líder. En la vida cristiana se trata de servir por amor. En la vida cristiana se trata realmente de podernos humillar para ser exaltados. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? En la vida cristiana se trata de ser realmente el último para ser el primero. En la vida cristiana se trata de morir para vivir. En la vida cristiana es una vida de muchas paradojas, de muchas cosas tremendas, donde tenemos que perder muchas cosas para ganar otras tantas. Usted y yo parece que hemos perdido la compasión por las almas. No perdamos lo que perdió Roboam. Seamos personas que entendamos el principio tremendo que hay de ir a compartir el evangelio a otros. No deje pasar ni un momento, no deje pasar ni un instante, pero llegue donde están esas personas que no conocen a Cristo Jesús. Busque la oportunidad, busque la manera, busque la forma, busque la alternativa de llegar a ellos y comience a predicar el evangelio, comience a predicar la palabra. ¿De qué forma? No sé. ¿De qué manera? No sé. Pero que Dios te dé la sabiduría, que Dios te dé el entendimiento, que Dios te dé las palabras, que Dios te dé la valentía para hacerlo, porque tenemos que hacerlo. Hay que predicar la palabra del Señor, hay que compartir el evangelio, porque muchos de ellos se mueren sin conocer a Cristo Jesús. Si bien es cierto, Salomón perdió la comunión, Roboam perdió la compasión. Perdió la compasión por sus congéneres. El tercer personaje que quiero hablar en esta mañana está en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Bueno, y usted sabe la historia de este hombre. Este hombre llamado Saúl, un hombre que fue llamado al reinado. La Biblia habla que antes de Saúl había un desorden,
Antes de Saúl había una época tremenda, que era la época de los jueces. Había una anarquía en cierta manera. Los jueces solamente lograban liberar al pueblo de la opresión, pero el pueblo comenzó a clamar a Dios por un rey. Querían pasar de una teocracia, un gobierno de Dios, a una monarquía, a un gobierno del rey. Y la Biblia dice que el pueblo comenzó a clamar y Samuel no quería, no deseaba que el pueblo dejara a Dios para seguir a un rey. Pero la historia bíblica dice en estos capítulos anteriores que pudo más el clamor del pueblo, pudo más allí el deseo del pueblo de tener un rey, que Dios accedió a las peticiones y le dijo a Samuel: no te preocupes, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí para conseguir rey. Y fue así como Saúl fue designado en cierta manera por Dios para poder llegar a ser el primer rey oficial de Israel. Un hombre que evidentemente pudo haber llegado a ser un rey increíble, un rey tremendo. Un hombre que ocupó la primera posición allí dentro del pueblo, pero que evidentemente cometió muchos errores que lo fueron llevando de un proceso a otro proceso más complicado, hasta llegar prácticamente a perder su propia vida. Un hombre que pudo haber establecido una edad de oro para Israel. Un hombre que pudo haber establecido principios de un rey correcto para que los demás lo siguieran a él. Un hombre que pudo haber cambiado la historia del pueblo de Israel, pero no fue así. La Biblia dice que este hombre, Saúl, fue un hombre muy obstinado, fue un hombre desobediente, fue un hombre celoso, fue un hombre que tuvo odio, fue un hombre que incluso se dio a la superstición y que finalmente su vida terminó bajo un suicidio. Un hombre que no entendió el momento y el tiempo de Dios. Un hombre que no entendió los tiempos que Dios tiene establecidos. Un hombre que no vivió de acuerdo al tiempo de Dios. Pero yo quiero decirle en esta mañana, mi querido hermano, mi querido amigo, usted tiene que entender que estamos en el tiempo propicio de Dios, que estamos en el momento de Dios, que estamos en el kairos de Dios, el cual Él ha establecido para usted, para que usted pueda ir de bendición en bendición, para que usted pueda ir en un crecimiento increíble, para que usted pueda entender y comprender de que ha llegado su tiempo, ha llegado su hora, ha llegado su momento. No era antes, no es después. Este es tu tiempo, esta es nuestra generación, la que nos ha tocado vivir, y usted y yo tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Saúl no entendió los tiempos. Si bien es cierto que Salomón perdió la comunión, Roboam perdió la compasión, Saúl perdió la dimensión de las cosas. Él no sabía en medio de qué se encontraba. Él intentó comportarse caprichosamente. Él intentó hacer las cosas a su manera, a su antojo. Él intentó hacer las cosas como él pensaba, como él imaginaba, como él creía que se debían hacer. Él dijo: las cosas las voy a hacer a mi manera. Hizo cosas muy locas, como Samuel mismo lo dijo. Hizo sacrificios cuando a él no le correspondían. Hizo labores que a él no le atañían. Fue desobediente. Y la Biblia dice que él fue cayendo en un ciclo de pérdida tan tremendo. Uno podría examinar la vida de Saúl y la Biblia dice que él no solamente perdió el reino, él perdió los principios, él perdió su familia, porque sus hijos murieron por sus errores. Y también la Biblia dice que él, al final de su vida, él mismo se la quitó. La Biblia dice que él se echó sobre su espada y se quitó la vida. Saúl perdió la dimensión de lo que Dios le había dado y comenzó a tener en poco el reino. Saúl perdió la autoridad, el respeto a la autoridad a Samuel. No lo tuvo en cuenta para sus decisiones. Saúl perdió el derecho de que su hijo fuera el rey, porque no fue Jonatán el que lo siguió en el reinado. Saúl perdió los principios que tal vez lo habían designado para llegar a ser rey. Y al perder esto, perdió la dimensión completa. Yo quiero que tú nunca jamás logres perder la dimensión del reino de Dios para ti, porque no es una dimensión pequeña, no es algo poco ante los ojos de Dios. No son cosas minúsculas, son cosas mayúsculas las que Dios tiene para ti. Son cosas poderosas y grandes las que Dios tiene para ti. El hecho de que tú estés aquí en esta iglesia, el hecho de que tú estés aquí en esta congregación, es porque Dios tiene una dimensión grande para ti, una dimensión
dimensión de reino, una dimensión de unción, una dimensión de gloria que otros no pueden conocer, que otros no pueden entender, pero que Dios te ha traído para que nunca la pierdas. Nunca la pierdas. Una dimensión grande, poderosa y gloriosa que viene para ti. El cuarto personaje de estos reyes está allí también en primer libro de Samuel, capítulo 16. Vaya conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 16. Y con este rey terminamos, estos 4 reyes. Capítulo 16. Versículo 13. Dice la Biblia: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Está hablando del gran hombre David. Y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿En medio de quién? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Su nombre aparece registrado 1200 veces en la Biblia. Y usted podrá decir: pero fue aquel hombre que pecó, fue aquel hombre que cayó en adulterio, fue aquel hombre que hizo matar a uno de sus mejores hombres de guerra, fue un hombre que codició, fue un hombre que se quedó cuando era la época en que los reyes tenían que salir a la guerra. Fue un hombre que cometió sucesivos errores, y aunque sus pecados fueron perdonados, hubo consecuencias funestas y tremendas para él. La Biblia dice que David tenía que ser amonestado constante y continuamente por los profetas. Los profetas llegaban allí a la casa de David, llegaban a su palacio para decirle: lo que estás haciendo está mal, no es correcto. Pero si había algo en la vida de David que realmente lo caracterizaba, era un hombre que había entendido que quien lo había puesto en el reinado no era un hombre, sino que quien lo había puesto en el reinado había sido el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios lo había colocado allí, Dios lo había establecido allí. Y cuando Dios establece a alguien, no hay nadie que lo puede mover. Cuando Dios fundamenta a alguien, no hay nadie que lo puede mover. Cuando usted es fundamentado por sus principios, cuando usted es fundamentado por lo que usted cree tener, cuando usted es fundamentado por sus pensamientos, viene un viento, cualquiera que sea, y lo tumba. Pero cuando usted es fundamentado por Dios mismo, absolutamente nadie lo puede mover. Ni el enemigo lo puede derribar, ni el enemigo lo puede destruir. Aquí a David Dios lo había plantado, Dios lo había colocado, y nadie pudo destruirlo. Fue un hombre de principios, un hombre de valores, pero sí, algo perdió. Algo perdió David. Salomón perdió la comunión, ¿cierto? Roboam perdió la compasión. Saúl perdió la dimensión. Pero David perdió la tradición de las cosas. Fue un hombre que no se ajustó a la tradición. Fue un hombre que dijo: no me conformo con las cosas tradicionales. Fue un hombre que logró incrustarse allí en la vida, entre la vida de Saúl y la vida de Jonatán. David no era el asignado y el destinado para ser rey, no era David. La tradición indicaba que el rey debía ser Jonatán. Era la tradición, venía el padre de Saúl y su hijo Jonatán, él era el asignado para ser rey. Pero David perdió la tradición y dijo: no sé qué va a pasar aquí. Pero él se incrustó entre Saúl y Jonatán. Se ganó el cariño de Jonatán, se ganó el aprecio de Jonatán de una manera tremenda e increíble.
Y la Biblia dice que él comenzó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a los designios de Dios, conforme al pensamiento de Dios. Y fue un hombre que Dios comenzó a levantarlo de una manera tremenda e increíble. Aunque no era el asignado, aunque no era el establecido, aunque no era el señalado para ser rey, Dios le plació ponerlo como rey, porque vio su corazón, y en su corazón había cosas tremendas e increíbles. Un hombre que perdió la tradición. En el pueblo de Israel los hermanos mayores eran los que tenían las oportunidades. Él no, él era el último de 8 hermanos. Él era el octavo, el hijo de Isaí. Y parece que el octavo fue tenido por allí en una relación como medio ilícita. No era el más indicado. El octavo hijo de David. ¿Sabe una cosa? El número 8 en la Biblia significa nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? El número 8 significa nuevo comienzo, nuevos orígenes, nuevo arranque, nuevo iniciar, nuevo, todo es nuevo para ti hoy, todo es nuevo, hoy es nuevo, hoy hay un nuevo inicio, David inició una nueva era. Aleluya. Aleluya, aleluya. La Biblia me habla de que cuando salieron del arca allí, salió Noé, su esposa, sus 3 hijos y 3 esposas. 8 personas. Y con 8 personas prácticamente comenzaron otra vez el mundo entero. 8 significa nuevo comienzo. Y el octavo hijo de Isaí, fue el que propició un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Fue el que él realmente hizo allí una nueva tradición. Él perdió la tradición que venía. No sé si tú seas el indicado para la bendición de Dios, porque a veces te has cuestionado y te has preguntado: ¿seré yo el indicado para recibir la bendición de Dios? ¿Seré yo el indicado para recibir lo que Dios tiene para ti? Yo en esta mañana te digo de que Dios tiene algo especial para ti, y que hay un nuevo comienzo, hay un nuevo iniciar, hay un nuevo florecer para ti. Cosas tremendas vienen, porque hay algo nuevo que se está gestando, hay algo nuevo que se está armando y vendrá para ti, porque tú perderás la tradición, no perderás la comunión, no perderás la compasión, no perderás la dimensión, perderás la tradición. Tú romperás con eso, romperás con el argumento del enemigo de que a ti no te tocaba, para ti no era, pero para ti va a ser, a ti te va a tocar también, para ti va a ser la gran bendición. Así como fue para David. David se incrustó en la tradición y hubo un nuevo comienzo, porque era un hombre que había aprendido a perder la tradición y a amar lo más valioso que todos y cada uno de nosotros tenemos. Ese era el amor por las cosas de Dios y el aprecio y la relación por Dios. Lo que Saúl perdió, lo que perdió Salomón, lo que perdió Roboán, fue algo que David tenía muy claro. Él sabía para qué había nacido, él sabía cuál era realmente su tarea, él sabía cuál era su función y estaba destinado para hacerla. Yo creo que en esta mañana tú estás destinado para cosas grandes, de una dimensión increíble y tremenda, de una dimensión incalculable. Tú no puedes perder la compasión y tampoco puedes perder la comunión, pero hoy se va a romper en tu vida una tradición tal vez de derrota, una tradición tal vez de cosas frustradas. Hoy en día, hoy en esta mañana se va a romper algo tremendo para ti y se desata una bendición increíble en el cual tú vas a comenzar a caminar y vas a comenzar a obedecer. No vas a ser obstinado como Saúl, no vas a ser desobediente como Roboán, sino vas a ser alguien que vas a caminar en la gracia, en el favor, en la misericordia de Dios. Ponte en pie en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que pueda ayudarnos a poder romper esa tradición. Oh, aleluya, Padre Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Rey de reyes y Señor de señores. Aquellos hombres perdieron muchas cosas. Saúl no entendió lo que Dios le había dado, perdió la dimensión. Saúl, el gran hombre que Dios había colocado, perdió la dimensión de las cosas. Roboán perdió la compasión por sus congéneres. Salomón perdió la comunión y esto lo llevó a una catástrofe tremenda. Pero en esta mañana yo quiero que tú levantes tus manos y le digas al Señor: todas estas cosas que estos reyes perdieron, yo no las quiero perder. No las quiero perder.
Yo no quiero perder la dimensión de lo que tú me has dado. Yo no quiero perder la compasión por aquel que se va al infierno sin ti. Yo no quiero perder la comunión contigo que me saque en un momento determinado de tus bendiciones. Yo quiero ser como David, que te amó con todo tu corazón. Yo quiero ser como David, que dio toda su vida para entender y comprender que había un plan establecido antes que la tradición, antes que el mundo. Había algo establecido grande y poderoso, y que él supo, lo creyó en su espíritu y luchó por ello. Lo creyó allí dentro de sí, dijo: yo voy a luchar. Aquí está mi futuro, aquí está mi bendición, aquí está la gloria que Dios me va a dar. Y comenzó a luchar por ello. Yo quiero que tú te conviertas en esa persona que, como David, luchó por su futuro, luchó por romper esquemas, luchó por echar abajo muchas cosas, luchó por poder realmente ser alguien, no importando la tradición, no importando lo que la tradición decía, lo que los reyes decían. Había algo grande, poderoso, había algo tremendo. Hoy hay algo increíble para ti, hoy hay algo glorioso para ti, hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú no puedes perderlo como lo perdió Saúl. Tú no puedes perderlo. Oh Espíritu Santo de Dios, grandes cosas Dios tiene para ti. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Revivikenda Jama. En esta mañana nacen ministerios. Oh Revivikenda Jama. Nacen ministerios en el Espíritu. Oh Revivikenda Jama. Nacen ministerios poderosos. Oh Revivikenda Jama. En esta mañana nacen nuevas generaciones. Hay nuevos comienzos. Oh Revivikenda Jama. Pero nunca pierdas, dice el Señor, nunca pierdas lo que Saúl perdió. Nunca pierdas la dimensión de las cosas. No es poco lo que yo he puesto en tus manos. Nunca pierdas la comunión, porque siempre me comunicaré contigo, dice el Señor. Nunca, nunca, nunca pierdas la compasión por los que no me han conocido, porque esa es tu tarea, a la cual yo te mando hoy, dice el Señor. Ganarás muchas almas. Muchas, muchas almas. Oh Revivikenda Jamakanda. Y yo te sostendré para que tú veas mi gloria, mi poder y mi bendición. Oh Rabababaikenda Himakanda. Oh Revivikenda Jama. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana.